daremos un paseo por la historia de la educación en la edad contemporánea. La edad contemporánea es el periodo histórico que abarca desde el inicio de la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. Además, se dieron las revoluciones industriales que transformaron las formas de producción, las relaciones de trabajo y el modo de vida de gran parte de la población. También la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la globalización, entre otros acontecimientos que marcaron esta época. La influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración, promulgando la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de la educación como servicio público. En las configuraciones educativas a partir del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar, siendo estas algunas de las habilidades básicas más importantes que los ciudadanos debían aprender para el ejercicio de distintas funciones políticas y sociales. En este siglo, producto de la fuerza que adquirieron las comunidades religiosas en el país, se legitimaba cada vez más la educación ofrecida por la Iglesia Católica, como colegiatura de gran impacto en las sociedades latinoamericanas y de fuerte influencia en distintos ámbitos de las sociedades gracias a su participación política. En este sentido, la gran cobertura que alcanzaban las misiones de las comunidades católicas, la labor educativa estuvo en manos de estos grupos, ya que la fuerza, alcance y poder del Estado era limitado en las zonas marginales, donde sí lograban llegar las misiones cristianas. En este periodo histórico y como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas y con ellas toman fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Estas surgieron como una manera de protestar o hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales y sus comprensiones curriculares, a la vez que fueron una oportunidad de poder extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban a llegar. Entre los años 1819 y 1830, en las escuelas implementaron las pedagogías lancasterianas, traídas por Simón Bolívar desde Francia, en la que alumnos más aventajados eran monitores y auxiliaban a los docentes. Esto con el fin de poder impartir educación a la creciente demanda de educandos. En el plano político colombiano es importante señalar la preponderancia de los fuertes partidos políticos que sellaron las dinámicas gubernamentales durante los grandes periodos de tiempo. Por un lado, se encontraba el tradicionalismo amparado por los denominados conservadores, quienes contaban con el fuerte apoyo de la Iglesia Católica, mientras que, por otro lado, se encontraban los liberales, quienes se constituían en los propulsores de nuevas maneras de comprensión de lo público y de la libertad individual. En esta disputa de poderes e implementación de distintas políticas nacionales se impactaron el sector educativo, que resalta uno de los episodios que más han marcado la educación universitaria en el país, el cual se evidencia en la promulgación de la Ley 15 del 15 de mayo de 1850, la cual es producto del gobierno de sectores liberales radicalizados, que por influencia de la Revolución Francesa decretó la supresión de las comunidades religiosas y sus obras, con ello las universidades. En 1826 se abren unas universidades, una en Quito, otra en Santa Fe y otra en Caracas, con diversas facultades, desde filosofía, teología, medicina, entre otras. Por otra parte, un hecho importante se ve enmarcado en el año de 1830, donde las mujeres ya podían recibir educación. Posteriormente, en 1835, Francisco de Paula Santander triplicó el número de estudiantes y cuadriplicó el número de escuelas, que permitió
que más personas tuvieran acceso a la educación. En el año 1853, la Iglesia y el Estado se enfrentaron por la enseñanza, donde de alguna forma la Iglesia se liberó un poco de la educación. En 1856 llegan pedagogos alemanes para implementar la educación técnica, donde la educación fue gratuita, pero no obligatoria, aunque la educación religiosa siempre fue obligatoria en todos los niveles de enseñanza. Otro de los grandes acontecimientos a nivel educativo es el de la experiencia formativa, surgida en 1947 en la región de Boyacá, muy cercana a Bogotá, la capital del país. Esta experiencia se caracterizó por una iniciativa de un sacerdote de nombre José Joaquín Salcedo, quien por medio de una emisora local gestó la posibilidad de educar a la comunidad en aspectos religiosos y en algunas áreas de formación básica. En el año de 1930 se creó la Escuela Normal de Señoritas, donde tenían materias optativas que eran divididas en 3 áreas: cultura general, cultura vocacional y de extra clase. Pero solo podían asistir las señoritas que tenían recursos económicos altos. En 1946 se decretó que el gobierno debía brindar ayuda logística, financiera y de personal calificado a las escuelas públicas. Más adelante, en el año de 1993, se introdujo una reforma seria y estructural, que dividió la educación en primaria, secundaria, profesional y artística, donde se dividieron los alumnos dependiendo las edades y el desarrollo mental. En épocas más recientes se marca como coyuntural la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo segundo que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Y en el año de 1994 se legisla la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, y por esta vía establecen lo que puede esperarse de su prestación en cuanto a servicio público. Otro aspecto que marca de manera importante las dinámicas educativas en lo corrido de este siglo son el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación, en el cual se expresan 2 corrientes principales: la educación a distancia virtual y por el otro la educación virtual entendida como informática educativa, adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial. De manera general, la historia de la educación en Colombia ha estado directamente relacionada en sus orígenes con la Iglesia Católica, con la cual se firmaron concordatos que otorgaban poder a la Iglesia en el sector de la educación. Gracias a este fenómeno es común encontrar gran número de instituciones de carácter educativo religioso en el territorio nacional, y por ello se puede afirmar que el pensamiento cristiano ha caracterizado la formación en los distintos niveles de la educación en el país. En el mismo nivel, otro de los factores que incidieron en la preponderancia de la influencia religiosa en la educación colombiana fue la constante participación de la Iglesia en el ejercicio del poder político, el cual le otorgó una posición privilegiada durante gran parte de la historia de la educación colombiana. Otro de los aspectos para tener en cuenta al momento de hablar de la educación en Colombia es la íntima relación que ésta teje con los poderes políticos, bien sea legitimándolos o a manera de resistencia, como se puede ver en las dinámicas construidas entre las rivalidades de liberales y conservadores. En este contexto, es importante considerar las normas o leyes que en el marco de las políticas públicas van determinando las rutas que la educación va a tomar, las cuales no se pueden desentender de las intencionalidades de gobernanza emanadas de los partidos políticos mencionados.
Para finalizar, podemos decir que esta época estuvo marcada por diferentes hechos históricos que dieron paso a los grandes avances tecnológicos y científicos. Entre ellos podemos nombrar un sistema económico capitalista que se da a partir de la Revolución Industrial. Una diferencia entre los países más desarrollados, influenciados por Inglaterra, y los países independizados de la colonia. Desarrollos tecnológicos que permitieron los grandes avances en transporte, comunicaciones y el progreso científico que permitió un avance en la medicina. Además, las luchas democráticas, liberales y regímenes totalitarios. Esta época nos muestra los grandes cambios vividos por la educación, marcados por las revoluciones, guerras mundiales, desigualdades sociales, entre otras dificultades por las que la humanidad ha tenido que pasar, y de esta manera poder llegar a lo que hoy conocemos como educación, reconociendo la importancia de todos estos hechos como factores decisivos y transformadores de procesos educativos que siguen en constante cambio. Autores como Michael Fullan, reconocido experto en educación, coinciden en manifestar que la educación está en constante cambio, además de darle gran importancia al liderazgo en contextos educativos, los cuales contribuyen a buscar nuevas alternativas en búsqueda de una mejor educación. Por otra parte, en un artículo publicado por la revista Educación y Futuro, los autores Antonio Luis García y José Antonio Jiménez López manifiestan: los principios de cambio y continuidad son elementos esenciales para el correcto entendimiento de la historia y su adecuada enseñanza. Un rasgo esencial del conocimiento histórico estriba precisamente en la especificidad de cada época, que presenta matices propios y distintos a otras, que poseen un universo mental diferente. Así pues, la idea de cambio es intrínseca a la historia, pues en ella, como en toda sociedad, todo cambia permanentemente y nada permanece inmutable. Sin embargo, no debe entenderse solo como progreso, sino que también es modificación, transformación y evolución de la sociedad. Por ello, la idea de cambio es inconcebible sin el tiempo. Así se evita el anacronismo interpretativo, pues la direccionalidad de la historia pertenece al inaccesible mundo de la incógnita, donde reafirman que no existe la posibilidad que los cambios se den sin el paso del tiempo.